Bienvenidos a este nuevo Cabrera Coffee, hoy con un invitado especial. Seguimos montándonos en el tren de conocer las diferentes oficinas que conforman esta red internacional, porque recuerden, PKF Cabrera es una firma local con corazón internacional. Somos parte de la membresía PKF, así que este viaje empieza el día de hoy en México, exactamente con Jimmy Cruz. Él es nuestro socio de enlace internacional y dentro de la oficina de México se desempeña bajo el cargo de jefe de precios de transferencia. Jimmy, bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa Fernanda, a ti y a PKF Cabrera por esta amable invitación. Antes de que empecemos con el tema del día, que es precios de transferencia, hablemos un poco de la oficina en México. ¿Cuánto tiempo lleva México siendo parte de esta red? Mira, la oficina de México en concreto empezó hace casi 40 años con la presencia de el señor y la señora Mónica Williams en México. Ellos han estado como vanguardia. Había en su momento también otros dos socios. Uno de ellos es José Antonio Amaré, que sigue con nosotros. Entonces, tenemos una larga data y una larguísima experiencia con la firma PKF en México. Esa parte me gusta mucho porque sin duda la experiencia hace lo que hace que nos convirtamos en expertos y más en este tema del día de hoy, que como les repito, si usted está al otro lado de la pantalla y se encontró con esta transmisión, es precios de transferencia. Pero vamos a empezar por el comienzo. Exactamente en qué consiste o qué es el término precio de transferencia y por qué es importante para una organización. Claro que sí, con todo gusto, Luisa Fernanda. Si fuera un mercado considerado exclusivamente el de aquellas empresas o grupos multinacionales, Luisa Fernanda y audiencia, fíjense que el tema de precios de transferencia y las relaciones entre las empresas vinculadas sería o es, de hecho, el más grande del mundo. Es decir, el 60% del comercio mundial se lleva a cabo entre empresas de un mismo grupo. Y esto tiene mucho que ver, obviamente, con la interacción y la integración de las cadenas de suministro a nivel global que implementan estos grupos multinacionales. Entonces, concretamente, precios de transferencia regula, ¿sí?, los precios a los cuales venden entre sí empresas de un mismo grupo, ya sea dentro de un mismo territorio nacional o en diferentes países, como normalmente sucede. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de los precios de transferencia es que las empresas paguen exactamente la porción justa que corresponde de impuestos en cada país. ¿Consistente con qué? Bueno, consistente con sus funciones, con sus activos, con sus riesgos y obviamente con el valor agregado en cada jurisdicción. Esa parte me gusta mucho porque sin duda hay un concepto que se mueve junto a la par de ese término de precio de transferencia y es vinculados económicos. Aquí yo me quiero salir un poquito del guión y es cuando las personas empiezan a tocar ese tema de los vinculados económicos para un procedimiento de precios de transferencia, ¿qué deben tener en cuenta? Muy bien, lo que deben de tener en cuenta es evidentemente los generadores de valor en cada país. Es súper importante tener en cuenta qué genera valor. Es decir, en el mundo actual, en la economía actual, los generadores de valor son normalmente o el capital, o el conocimiento, o los recursos materiales, o bien los recursos laborales. Es decir, hay que identificar los generadores de valor y también detectar en qué parte de la cadena de suministro específica está una empresa en un determinado momento como parte de un grupo multinacional. Te pongo un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Ponemos un ejemplo en donde hay un manufacturero que, por ejemplo, puede estar haciendo labores de manufactura en México y le vende productos a su parte relacionada en Colombia, que sería producto terminado, en este caso, para distribución. Entonces hay que tener claro cuál es la posición de cada empresa en esa cadena de suministro. Entonces, de un lado tendríamos una empresa de manufactura y del otro lado, por ejemplo, en Colombia, una empresa de distribución.
Entonces, esos son papeles y roles distintos que juegan las empresas en las cadenas de suministro. Y esto es muy relevante porque entonces la utilidad que tenga cada empresa debe ser consistente con esa posición en la cadena de suministro. Esos son dos de los factores más importantes que hay que tener en cuenta al momento de fijar o determinar los precios entre empresas vinculadas. Bueno, supongamos que ya estas empresas están claras en este término y dicen, vamos a emprender un proceso de precios de transferencia y ponen el ojo en PKF, exactamente en cualquiera de las oficinas. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros como red tengamos encargos relacionados con este tipo de temas? Claro, y además PKF es una de las firmas que tiene en los últimos años más experiencia en el manejo de proyectos regionales y globales también, y locales, por supuesto. Tenemos una amplia experiencia tanto en el ámbito local como en el regional y en el global. Bueno, ahí me gusta mucho porque se hizo dimensión en todos los aspectos de la manzana y es que hablamos de un componente local, un componente internacional y eso me lleva a pensar en lo siguiente. Dentro de toda esa trayectoria existen casos de éxito que podamos compartir en este momento de la mañana para las personas que nos están viendo. Claro que sí. Yo vería el círculo normal de precios de transferencia en tres momentos fundamentales, Luisa Fernanda. El primero es el momento, digamos, de la planeación o la determinación de los precios de transferencia, que eso es normalmente antes de que suceda. En segundo lugar, la documentación, es decir, no es suficiente hacer una planeación adecuada de los precios de transferencia, sino que también se tendría que documentar. Y en tercer lugar es la declaración o las, digamos, declaraciones que se tienen que presentar ante las autoridades fiscales. Hay todavía, después del tercer momento, evidentemente, viene la etapa donde muchas veces las autoridades fiscales hacen reclamos o determinan ajustes por diferencias en los precios de transferencia, lo cual nos lleva evidentemente a los casos de controversia. En el caso de PKF México tenemos amplia experiencia con clientes tanto nacionales como multinacionales, como decía, en donde hemos logrado defender, por ejemplo, exitosamente la posición de los contribuyentes ante casos de controversia que se han establecido, por ejemplo, para una de las empresas acereras más importantes del mundo, con operaciones tanto en México como en Centroamérica, y por una determinación que estaba queriendo hacer el fisco costarricense, el fisco mexicano y en su momento también el fisco de Guatemala. Entonces, pudimos poner sobre la mesa un escenario realmente regional en donde se pudo defender exitosamente la posición del contribuyente y el caso se resolvió prácticamente sin ningún ajuste. También hemos tenido mucho éxito en casos de controversia, ¿sí? Entre empresas que operan en México con partes relacionadas en Estados Unidos o con partes relacionadas en Europa. Y desde México también hemos podido asistir y apoyar a nuestras firmas hermanas en otros países, tanto en América Latina como en Europa y en Asia, a resolver casos tanto de documentación, ¿sí?, como de controversia que tienen estas empresas con diferentes jurisdicciones fiscales. Como decía, el tema va desde la planeación y en temas de planeación también hemos tenido mucho éxito asesorando a empresas en todos los sectores, ¿sí?, tanto en sector primario como en sector secundario y en el sector de servicios, a que lleven a cabo una planeación correcta. Y esto es muy importante, Luisa Fernanda, porque además, conforme esté bien realizada la planeación inicial, la documentación va a ser muy fuerte, la declaración va a ser muy consistente con la documentación y con la planeación, y por supuesto que el grupo multinacional será más sólido o tendrá bases más sólidas al momento de defender
sus políticas intercompañía en caso de un cuestionamiento por cualquier autoridad fiscal. Bueno, hay una parte de esa respuesta que a mí me llamó mucho la atención y que de nuevo vamos a ser muy enfáticos porque nosotros en esta transmisión tenemos una misión, tenemos dos misiones. La primera es explicar el tema de precios de transferencia y segundo, dejar en claro y reafirmar de que somos una red que está interconectada. Así que, así como hicimos esta alianza con PKF México para la realización de este Cabrera Coffee, los encargos funcionan exactamente igual. ¿Cómo garantizamos la calidad de esos encargos en términos de precios de transferencia cuando implica el trabajo con otras oficinas alrededor de Latinoamérica o en cualquiera de los espacios donde se encuentra nuestra firma? Una pregunta muy importante, claro que sí, porque aterriza a nivel del día a día cómo realizar esto. Digamos que tiene dos partes importantes la temática de precios de transferencia. Una es la parte, decíamos al principio, de funciones, activos y riesgos, que hay que saber a detalle de cada empresa que opera en cada país. Y la segunda normalmente son los análisis económicos y la aplicación de los métodos. Cuando nosotros hacemos esto desde PKF México, tenemos mucha experiencia trabajando con proyectos, como decía, regionales y globales. Normalmente nuestras firmas hermanas, las regionales, están encargadas obviamente de llevar a cabo la relación directa con sus clientes, también de llevar a cabo la recopilación de información y sobre todo nosotros proveemos la capacitación y la asistencia día a día para que las firmas hermanas puedan crecer junto con nosotros. Y llevamos a cabo esta labor, digamos, de recopilación de información única y exclusivamente con la participación de los equipos locales. Entonces, es muy importante saber que la participación de las firmas a nivel local es tan importante como la participación que tenemos desde México colaborando con la segunda parte de los análisis, que normalmente son los estudios económicos. Entonces, precios de transferencia nos da la oportunidad de tener una alianza estratégica entre firmas en la cual todos agregamos valor y colaboramos en una base muy equitativa con nuestros clientes y finalmente lo más importante es que los clientes estén satisfechos con el producto que se entrega al final, como decíamos, con un enfoque local, pero obviamente teniendo en cuenta toda la experiencia global de la red PKF. Para poder llegar a ese nivel de satisfacción, vamos a hacer un detenimiento en algunos de esos servicios que ofrece PKF para el manejo de precios de transferencia. ¿Cuáles serían esos servicios? Como decíamos anteriormente, normalmente son servicios desde planeación o obviamente la documentación o hacemos el estudio de precios de transferencia en cada país y hacemos y asistimos también a las empresas haciendo sus declaraciones. Los 4 servicios, digamos, más importantes que proveemos serían, resumiendo, la planeación de los precios de transferencia, los estudios o la documentación local. También esto va de la mano con las declaraciones juradas, ¿sí? Sería el tercer tipo de servicio. Las declaraciones local, el reporte maestro, ¿sí? Y el reporte country by country o el famoso país por país. Esas son las declaraciones que normalmente apoyamos a nuestros clientes y finalmente, en un cuarto lugar, estarían todos los servicios relacionados con la resolución de controversias. La resolución de controversias puede ser muy amplia, desde una fase administrativa hasta una fase de tribunal fiscal o incluso una fase también de entendimiento entre autoridades fiscales vía un procedimiento de acuerdo mutuo o incluso un Advance Pricing Agreement o un acuerdo anticipado de precios de transferencia. Entonces, yo lo resumo en 4 grandes líneas, pero obviamente cada línea de servicio tiene muchas soluciones que podemos ofrecer a todos nuestros clientes.
Desde la invitación es muy importante que usted de pronto está considerando contratar una firma para su proceso de precios de transferencia, puede buscarlo en Google. En Google aparecen todas las líneas a las que nos dedicamos, todas y cada una de las firmas que hacemos parte de ese red. Vamos a ir llegando casi al final de este Cabrera Coffee, que esperamos sea de su total agrado para todas aquellas personas que están al otro lado de la pantalla. Y vamos a empezar a hablar de cambios. ¿Cómo PKF se ajusta o responde a todos los cambios que pueden surgir para responder con el servicio de precios de transferencia? Claro que sí. Fíjate, Luisa Fernanda y amable audiencia, que en los últimos años el organismo más importante del mundo en cuanto a países que lo conforman, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, del cual forman parte tanto México como Colombia, ha implementado una iniciativa, una serie de iniciativas que se llaman BEPS a nivel general, digamos en inglés, que es Base Erosion and Profit Shifting, y significa una serie de medidas para mitigar la erosión de la base fiscal por parte de los grupos multinacionales. De la mano de estas iniciativas, Luisa Fernanda, vinieron una gran cantidad de adecuaciones de las legislaciones locales en cada país, y esto precisamente puso el acento en varios aspectos importantes relacionados con la planeación y el cumplimiento de precios de transferencia. Entre ellos, la transparencia fiscal. Entre ellos, evidentemente, la justificación y la documentación adecuada en cada país. Y, por supuesto, también la reglamentación sobre lo que se tiene que declarar y lo que se tiene que pagar de impuestos en cada país. Esta, vamos a llamarle así, apretón de tuercas que dio tanto la OCDE como las administraciones fiscales en cada país, este apretón de tuercas vino de la mano con muchos cambios y muchos retos, ¿sí? En la parte de conocer a detalle el valor agregado, ¿sí? Y el papel en la cadena de suministro de cada empresa en cada país. Pero no solo eso, estamos probablemente en una época en la que habrá más cambios que nunca en el panorama económico, sobre todo después de la pandemia, ¿sí? Y más que todo, también derivado de las nuevas inversiones que hay en cuanto a transparencia, en cuanto a inteligencia artificial y en cuanto al detalle con el que ahora podemos ser regulados o también podemos ser auditados en cada país. En PKF estamos conscientes de todos estos retos, ¿sí? Y del enorme compromiso que implica el proveer un servicio de esta naturaleza, porque como decía, hay que tener en cuenta aspectos regulatorios cambiantes y muy estrictos cada vez más, aspectos económicos que también están cambiando como no se había visto en más de 100 años. Hemos tenido la mayor crisis en más de 100 años y tenemos un entorno que está cambiando también de continuo, y eso nos impone retos impresionantes de los cuales estamos conscientes y que estamos asumiendo como parte de nuestra colaboración con nuestros clientes y también con nuestras firmas hermanas. Teniendo en cuenta todos esos desafíos y ya para cerrar este Cabrera COVID del día de hoy, hablemos un poco sobre consejos. ¿Qué consejo le darías a las personas o a los empresarios que están buscando este servicio y que se están enfrentando a todos estos cambios? Mi mejor consejo es que hagan los cambios necesarios tanto en la estructura de planeación como de cumplimiento en sus empresas, y sobre todo que investiguen y se dejen asesorar por empresas que tengan las certificaciones adecuadas, los expertos adecuados, y que consideren, por supuesto, dentro de la gran lista de proveedores que hay, que consideren a PKF como una de las firmas con experiencia local, pero
también con una gran experiencia internacional para resolver sus problemas de precios de transferencia, porque este tema no es suficiente verlo desde la perspectiva local, hay que verlo también desde la perspectiva regional y global. Entonces, si van a contratar, si van a analizar, si van a documentar o si van a declarar cualquier tema relacionado con precios de transferencia, mi recomendación es que se asesoren de una empresa verdaderamente internacional. Puede ser PKF o cualquiera de las otras firmas internacionales hermanas, pero que sí se asesoren con ese, digamos, con esa experiencia y que se hagan llegar de ese conocimiento, que no solamente va a ir enfocado a la planeación, sino también, obviamente, al cumplimiento y a la documentación. Exactamente, si ustedes quieren un servicio de calidad, nosotros, PKF, somos demasiado buenos como para ser ignorados, recuérdenlo. Ese es uno de los lemas fuertes que tenemos nosotros al ser parte de esta red y queremos reafirmarlo en esta transmisión porque todas y cada una de las oficinas donde usted se encuentra en PKF estará dotada de la calidad y, por supuesto, la confianza para emprender cada uno de estos encargos. Este fue el tema de hoy, precios de transferencia. Jimmy Cruz, él es exactamente el jefe de precios de transferencia en PKF México y nos estuvo acompañando en esta emisión de hoy. Jimmy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias a ustedes al otro lado de la pantalla. De esta forma termina nuestro Cabrera Coffee, una cita que tenemos cada viernes en la mañana para hablar de temas de interés y, por supuesto, su espacio PKF. Nos volvemos a encontrar en una próxima transmisión. Hasta la próxima.